Saludos, bienvenidos a mi canal Jugando con PowerPoint. Soy Pedro Fulleda Bandera, ludólogo, creador y coordinador de la metodología FLEDO, Fragua Lúdica Edad de Oro. Te voy a enseñar a realizar juegos en dos modalidades. Juegos elementales, mediante animaciones e hipervínculos, y juegos básicos, mediante programación Visual Basic para aplicaciones. Si tienes alguna necesidad creativa o la idea de un juego, pero no sabes cómo realizarlo, cuéntame en los comentarios y nos pondremos de acuerdo. Me dará mucho gusto colaborar contigo para llevarlo a cabo. Lo haremos en el taller lúdico, compartiremos los créditos y de esa manera podrás dar a conocer tu labor creativa. Saludos. Hoy vamos a conocer nuestro octavo control, los textbooks o cajas de texto. Las cajas de textbooks, son uno de los más versátiles y valiosos controles de la programación Visual Basic para aplicaciones, compartiendo honores con las etiquetas y los controles de imagen. Si bien estos últimos se especializan en trabajar con elementos gráficos, las cajas de texto lo hacen, como su nombre indica, con elementos textuales, mientras que las etiquetas ocupan un lugar intermedio al aceptar tanto texto como imágenes. El procedimiento change, cambio, permite a las cajas de texto ejecutar acciones muy diversas en la medida en que cambian aspectos de su configuración. También son el único control de Visual Basic para aplicaciones que puede emplearse sin realizar códigos, para escribir textos en modo de presentación, como vimos en el ejemplo del juego elemental basado en el bingo, en un video anterior. Les invito entonces a descubrir las grandes posibilidades de las cajas de texto, a las que considero el control maravilloso. Primero que todo vamos a ver su cuadro de propiedades. Aquí tenemos un textbook, una caja de texto. Vamos a habilitar a la lupa para apreciar los detalles. Y entonces veremos acá que su nombre textbook, como sabemos, lo podemos editar, podemos cambiar ese nombre. El auto size, que está en falso, pues permite que el control se ajuste, aumente o disminuya de tamaño según ajustándose a su contenido. El backcolor, bueno, determina el color de fondo del control. El backstyle, si es opaco o transparente, o sea, si se puede ver a través de él o no. El border color determina el color de las líneas que lo contornean, o sea, su borde. Y border style es si aparece o no ese borde. Aquí está en no, o sea, no se aprecia su borde. Tiene otras propiedades que no son trascendentes, no vale la pena mencionar, así que vamos a saltar sobre ellas. El enable en true significa que el control está disponible, o sea que puede funcionar. El enter key behavior significa que se puede utilizar la tecla enter del tablero para introducir líneas o para editar líneas en el contenido que este muestra. Aquí está en false. Para poder trabajar con él, obviamente hay que ponerlo en true, lo cual se hace con doble clic o con esta pestaña que vemos aquí. Font es la fuente, está en Arial, bueno, se configura como ustedes saben. El font color es el color del texto. Height determina la altura del control, desde la parte superior a la parte inferior. Tenemos el left, que nos da la distancia entre el borde izquierdo de la diapositiva y el borde izquierdo del control. El locket establece si el control está abierto o cerrado. Aquí está abierto porque obviamente es la condición para poder editarlo, para poder trabajar con él. Una vez que se termine la edición, con doble clic se pone through, o sea, se pone cerrado y ya no es posible editar nada dentro del control. Aquí tenemos el mouse icon, o sea, el uso de una imagen como icono del mouse. Tenemos también el mouse pointer, o sea, el puntero, con toda la diversidad de posibilidades que nos brinda. Ya eso lo conocemos. Multiline significa que el control, la caja de texto, puede aceptar textos con múltiples líneas.
O sea, no solamente en una línea, sino en diversa cantidad de líneas según la extensión del texto. Viene ya por defecto configurado como true, como verdadero. La scroll bar indica la posibilidad de que aparezca en el control de texto una barra de desplazamiento. Esta puede ser horizontal o vertical, o puede que no haya ninguna, o sea, del no. Bueno, aquí la tenemos en vertical, que es una condición predeterminada. También aparece el Table Key Behavior, o sea, esto permite habilitar lo que es la tecla de tabulación del teclado para dar tabulación, digamos, al contenido que aparezca en la caja de texto. Text permite escribir algún contenido directamente aquí que aparecerá en la caja de texto. Text Align alinea ese contenido, lo mismo a la izquierda, al centro o a la derecha. Permite alinear el contenido del texto. Otras características son visibles, o sea, que el control se puede ver, está en true. Sabemos que cuando hacemos doble clic o activamos acá la pestaña, podemos ponerlo en false, con lo cual ocultamos el control a la vista. Width es el ancho del control, de izquierda a derecha, y Word Graph nos permite que el control divida las líneas de texto para que quepan según la dimensión, según el ancho que tiene en pantalla. Bueno, esas son las propiedades típicas de este control. Podrán apreciar que es uno de los controles que tiene un mayor número de propiedades, lo cual habla a favor de la cantidad, de la versatilidad de funciones que pueden realizarse, que pueden cumplir, que pueden realizarse con él. Nosotros vamos aquí a comenzar a explorar algunas de ellas, las más importantes. Lo primero que tenemos es, bueno, cómo la forma que tiene ese control para recibir contenido, ya cómo se puede incorporar texto en una caja de texto. Hay 5 formas que tiene el control para recibir contenido. La primera es escribiendo en el cuadro de propiedades. Si yo vengo acá a text, a la propiedad text, y pongo acá cualquier contenido, o sea, escribo aquí contenido, por ejemplo, ya vemos que se muestra, ese contenido se muestra inmediatamente en la caja. Y lo puedo borrar. Si lo borro, obviamente también desaparece de la caja. Es la primera forma de hacerlo. Claro, eso se hace cuando lo que queremos incorporar es un texto pequeño, tal vez un par de palabras, una línea con poca longitud, y la escribimos de esa manera. Hay otra forma que es escribiendo directamente en el control, estando en modo de presentación. O sea, vamos a ver, iremos a la presentación. Aquí tenemos el control, aquí estamos en modo de presentación, está el control. Yo puedo, obviamente, escribir en el control directamente. Vamos a hacerlo aquí, en este. Digamos, escribir en el control. O sea, es otra segunda posibilidad. Yo puedo escribir directamente, y cuando salga del modo de presentación, aquí aparece lo que hemos escrito. Podemos guardar nuestra diapositiva, y ese texto que hemos escrito, bueno, se conserva, se mantiene como parte del control. La otra forma es a través de un código en líneas de instrucciones. Es decir, yo puedo habilitar en el código del control, una línea de instrucciones donde aparezca un texto, y ese texto a través de un procedimiento me va a aparecer en el control. Por ejemplo, veamos acá este texto, que es el textbox 1. Veamos su código, es este que está aquí, y ya vemos cómo aquí el procedimiento que se emplea es doble clic. Hay que decir que las cajas de texto no tienen procedimiento clic, no existe procedimiento clic. Está el doble clic, está el change, que es el procedimiento por defecto, el más importante, pero las funciones de clic la pueden cumplir con estos procedimientos que aparecen acá. El mouse down, que ocurre cuando presionamos el botón izquierdo del mouse hacia abajo, y el mouse up, que ocurre cuando soltamos ese botón y él sube. También está el mouse move, que se ejecuta cuando el cursor del mouse en su movimiento en la pantalla topa con algún otro control o algún otro destino dentro de la presentación para que cumpla determinadas instrucciones. De manera que aquí hemos hemos escrito esta línea de instrucciones para que aparezca un texto en la caja de texto utilizando el procedimiento doble clic. Vamos a ver entonces eso en modo de presentación. Este es la caja de texto, le hacemos doble clic y aquí aparece el texto que está en el código, o sea, como línea de instrucción en el código, que es la tercera forma de realizar esta incorporación de contenidos a una caja de texto. La cuarta es copiando y pegando en modo de presentación. Es decir, yo puedo a una caja de texto
pegarle algún contenido que haya copiado, digamos, de un documento de Word, de un documento de un blog de notas, etc. Hay que decir que la operación de pegar no se puede hacer por el método ya conocido de pulsar el botón derecho del mouse y el menú contextual que aparece ahí. Eso no funciona en este caso. Se debe pegar presionando en el teclado en la tecla control más V, o sea, control más V es lo que me permite que se pegue un texto que ya yo anteriormente lo he copiado. De esa manera va a aparecer en la caja de texto. Nótese que si el texto es demasiado largo, demasiado grande, también se va a mostrar este scroll bar, en este caso vertical, para que se pueda recorrer toda la longitud del texto que ha sido incorporado. Bueno, así yo puedo pegar en una caja de texto incluso muchas páginas, todo un libro si fuera necesario. Y bueno, la quinta forma de pasar contenido es pasándolo desde un cuadro de texto al otro. Por ejemplo, si yo hago clic sino mouse down, o sea, presiono el botón izquierdo del mouse hacia abajo en este cuadro de texto, ¿qué ha ocurrido? Que el texto que estaba en esta caja número 2, pasó a la caja número 1, y al mismo tiempo se borró de la caja número 2. El hecho de que se borre es opcional, o sea, depende de cómo se construya la instrucción, el bloque de instrucción. Yo puedo dejar los contenidos, el mismo contenido en ambas cajas, no necesariamente hay que borrarlo de la caja de origen. Por otro lado, aquí apreciamos cómo un texto que se incorpore a una caja de texto no sustituye al contenido que existía en ella anteriormente. Aquí en esta caja de texto veía este texto, caja de texto, y yo incorporé el nuevo. Bueno, lo que ha hecho fue que se ha sumado al que ya estaba. Lógicamente yo lo puedo, esto lo puedo editar, ¿no? En el sentido de que puedo borrar esto y listo, ya me queda de forma impecable. Lo otro es que ya vemos también que ha aparecido el scroll bar, en este caso vertical, para que yo pueda recorrer la longitud completa del texto que he incorporado. De manera que así es como se puede realizar la incorporación de contenido a una caja de texto, de estas 5 maneras. Escribiendo en el cuadro de propiedades cuando se trata de palabras o textos muy breves, directamente en el control en modo de presentación, es decir, yo puedo escribir cualquier texto directamente en modo de presentación, también si son cosas breves, escribiendo un código en una línea de instrucciones en la interfase de código para ese control en particular, y cuando active un procedimiento que puede ser doble clic, mouse down, etcétera, ese texto que tengo como código va a aparecer copiando un texto de cualquier longitud tomado de un documento de Word, un documento de blog de notas, lo copio y lo pego a una caja de texto mediante el procedimiento control más V, o sea, presionando la tecla control y la tecla más V del teclado de la computadora, y así lo pego en una caja de texto. Y por último, pasando contenido de un cuadro de texto al otro, que bueno, que fue la última acción que ejecutamos. Ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son los códigos que hay que escribir para realizar estas operaciones. Ahora quiero mostrarles algo más que tiene que ver con el funcionamiento de este control maravilloso, como yo le digo. Las cajas de texto trabajan habitualmente con determinados comodines y operadores. Tenemos los comodines like, que son estos que se van a explicar ahora. Ya conocimos el operador lógico AND, que significa ahí, pero también existe el comodín like. El comodín like está, en este caso, vamos a tener dos tipos de comodines. Está por un lado aquel que se representa con un asterisco, en este caso está escrito, porque es texto, está escrito entre comillas, el cual va a sustituir la primera letra de una palabra, para que ésta se pueda escribir indistintamente en mayúscula o minúscula. Es decir, no importa cómo se escriba, ella va a cumplir, si tiene el comodín like, va a cumplir la instrucción que nosotros le asignemos. También hay otro comodín que puede emplearse, que es el comodín like con signo de número, también entre comillas, lo cual permite sustituir cualquier número, tanto que esté solo como en una cadena numérica. Y si tenemos estos dos tipos de comodines, y vamos a explicar de forma práctica cómo funciona. Digamos, por ejemplo, que yo acá quiera escribir este texto que aparece aquí. Quiero escribir caja de texto.
Y al poner caja de texto, le voy a escribir acá y eso me va a generar una acción en esta otra caja de texto, en este otro textbook. Digamos que yo escriba caja de texto. Como ven, he puesto caja con minúscula, es decir, la letra C en minúscula. Cuando presiono el cursor del mouse, me aparece acá comodín light textual, es decir, he empleado el comodín light textual, que es este asterisco que aparece aquí. Ahora, digamos que yo, en lugar de utilizar la C minúscula, empleo una C mayúscula. También vamos a borrarlo todo, para que se vea mejor el ejemplo. Lo pongo con mayúscula. Igualmente, cuando presiono el cursor del mouse, me da el mismo resultado, comodín light textual. La utilidad que tiene esto es, por ejemplo, cuando se elabora una base de datos o cualquier proyecto donde haya que incorporar textos. No siempre se tiene el cuidado de iniciarlo con mayúscula o con minúscula. No siempre eso ocurre. Y entonces el programa tiene que ser capaz de reconocer el contenido y no discriminar por la forma. De manera que si está con mayúscula o si está con minúscula, de cualquier modo, pues se ejecute la instrucción que tengo prevista. Pero eso también tiene incluso una significación mayor. Quiere decir que el programa me va a reconocer cualquier tipo de texto que yo escriba. Digamos que yo escriba control maravilloso. Aquí lo estoy poniendo con minúscula todo. Y obviamente me va a provocar un resultado. Me va a decir que cualquier texto con mayúscula o minúscula indistintamente. Es decir, escribí una palabra y esa palabra está totalmente en minúscula y me da el resultado deseado. Yo puedo poner esa misma palabra todo con mayúscula. Y el programa me lo va a reconocer igualmente. Es decir, da igual que lo escriba con mayúscula o con minúscula. Cualquier tipo de texto que escriba, él me lo va a reconocer como válido y me va a arrojar un resultado determinado, que es lo que me interesa en definitiva en función de la aplicación que esté haciendo de la caja de texto en un determinado proyecto. Bueno, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo puedo también lograr resultados incorporando cualquier número. Aquí esta sería la instrucción, el like con el signo de número entre comillas. Digamos que yo escriba un 5 y eso me da comodín like numérico, es decir, me da un resultado numérico. Eso va a ocurrir con cualquier número que yo escriba. Cualquier número que escriba me va a dar comodín like numérico. Es un número de una sola cifra. Cualquiera que yo escriba de una sola cifra me va a dar ese resultado. Suponiendo que escriba un número de 2 cifras, digamos 18, por ejemplo, también me da el mismo resultado. No discrimina en cuanto al tipo de número. Yo puedo escribir cualquier número, incluso un número de 100 cifras, de 3 cifras. El 100 en este caso me está dando también el resultado deseado. Nótese que como parte de ese resultado no solamente me aparece acá este texto, comodín like numérico, que es justamente la función que se está ejecutando acá, el comodín like. Es un comodín numérico y lo estamos empleando. Sino que al mismo tiempo ocurre que esta etiqueta que aparece aquí cambia su color a negro, o sea, se pone en color negro. De manera que yo puedo, ejecutando acciones en una caja de texto, provocar determinados resultados en otro control, como en este caso es una etiqueta. Eso lo vamos a apreciar mejor con esta prueba, con esta práctica. Vamos que yo escriba aquí rojo. Escribo rojo. Vamos a hacerlo en minúscula. Escribo rojo y ya verán cómo me aparece acá esta etiqueta. Se pone en rojo y me aparece un mensaje. Si pongo, digamos, amarillo, también va a pasar lo mismo. El color amarillo y un mensaje. Digamos que ponga verde. Bueno, aquí me cambió también. Es decir, cualquier mensaje que yo escriba, sin lugar a duda voy a tener un resultado en correspondencia con el código que le haya escrito a ese caption, a ese mensaje, para que aparezca en esta etiqueta. Aquí se combina el backcolor, el cambio de color, con el cambio también de caption, el cambio de mensaje en esta etiqueta, en correspondencia con lo que vaya escribiendo aquí. De manera que la caja de texto, como se puede apreciar, me sirve formidablemente para provocar cambios en otros controles.
principalmente en una etiqueta o en otra caja de texto. Es destacable cómo esas funciones donde aparece color y texto en la etiqueta se logran mediante el procedimiento Change que vemos acá. Es decir, no hace falta realizar ningún tipo de acción con el mouse sobre el textbox 1, es decir, sobre la caja de texto número 1, sino que los cambios que se van produciendo en ella, en la medida en que escribo una palabra, son los que generan esas otras acciones en la etiqueta. Esa es la magia que permite este procedimiento Change, que cualquier cambio que se produzca en una caja de texto bajo el procedimiento Change va a provocar resultados en otros controles. Y esos cambios pueden ser, bueno, cambios en textos, cambios en color, etcétera. Bueno, ya en dependencia de cómo hagamos el diseño de nuestra propuesta. Y ya que estamos aquí en la interfase de códigos, vamos entonces a mostrar cómo han sido elaborados los códigos de este ejemplo que les hemos mostrado. Es decir, lo primero es que tenemos un botón de comando que al hacer clic en él, lo que hace es borrar el contenido que esté en la etiqueta número 1, en el label 1, se lo borra, y lo que aparece en el textbox 1 y en el textbox 2, es decir, se van a borrar. Y por otro lado también el label 1 va a cambiar su color al valor inicial de blanco, o sea, con el código 15, se va a cambiar a ese color. Bueno, aquí tenemos lo que se produce, o sea, lo que realiza el textbox 1 con Change en la medida en que escribimos, digamos, las palabras, para que en la etiqueta se generen cambios de color y cambios de texto. Nótese que en el caso del textbox, los textos no aparecen con la propiedad caption, como si es el caso de las etiquetas. Aquí hay que escribir text. Y entonces, bueno, text rojo, cuando escribo text rojo, sí se mantiene lo de escribir entre comillas lo que quiero que aparezca como texto. Si yo escribo en el textbox 1 la palabra rojo, va a pasar que en la etiqueta, en el label 1, va a aparecer el caption sangre y el backcolor de esa etiqueta se va a poner en rojo. Pero si escribo en el textbox 1 el texto amarillo, entonces en el label 1 aparecerá la palabra flor y el backcolor cambiará al color 14 y así sucesivamente en todos los restantes casos. Y cierro con en if esa sentencia condicional. Ese es el resultado, o sea, el código que provoca esos resultados. Tengo por otro lado esta acción de doble clic en el textbox 1 que me provoca que aparezca en él mismo el texto caja de texto. Es decir, esta es la forma en que yo puedo incorporar un contenido a una caja de texto mediante instrucciones en el código. Lo que yo escribo acá, en este caso puse caja de texto, pero puede ser cualquier otro contenido. Cuando yo haga doble clic, que es el procedimiento que utilicé aquí, pudiera ser alguno de los otros que ya vimos, pues va a aparecer reflejado en el textbox. Aquí vemos cómo se escribe esa instrucción. Otra cosa que pasa, siguiendo el orden, es que en el textbox 1, cuando yo presiono el mouse hacia abajo, mouse down, ocurre que lo que esté escrito en el textbox 2 va a ser copiado al textbox 1. Eso es lo que indica esta instrucción. Dice textbox 1 selecciona el texto del textbox 2. Es decir, eso es lo que pasa. Lo que yo había pegado anteriormente, el contenido largo que pegué en el textbox 2, pues ese contenido yo lo selecciono para el textbox 1 con esta instrucción. Textbox 1 ser text igual a textbox 2. Y por otro lado, en el textbox 2, yo digo que el texto se borre. Lo pongo comillas vacías y con eso el texto se borra. Si yo no pongo esta línea de instrucciones, o sea, si yo la elimino, pues el texto no se borrará del textbox 2. Se mantendrá ahí y aparecerá en ambos textos, en ambas cajas de texto. Aquí tenemos otra de los códigos. Este es el que me permite emplear el comodín like con cualquier palabra, o sea, para poder escribir indistintamente con mayúscula o con minúscula o poner cualquier contenido. Nótese que aquí yo lo que he hecho es poner una secuencia de asteriscos, un número bastante grande, hay alrededor de 30 asteriscos acá. He previsto que con esa cantidad pues yo pueda dar respuesta a cualquier nombre que se me ocurra poner. Si quiero poner nombre más largo, bueno, podría aumentar, duplicar esa cantidad de asteriscos para tener la posibilidad también de incorporar, de que el programa me acepte cualquier otro tipo de nombre. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos asteriscos va a corresponder a una de las letras del nombre que yo vaya a poner. Y también
a los espacios que existan entre palabras. Es decir, hay que contar, hay que tener en cuenta eso. Un nombre, si es una frase con 2 o 3 palabras, hay que tener en cuenta la cantidad de letras que forman esas palabras, así como los espacios que están entre las palabras. Y bueno, el resultado que me produce es que cuando esto yo lo escribo en el textbox 2, en el textbox 1 va a aparecer este contenido, este mensaje. Cualquier texto con mayúscula o minúscula indistintamente. Este es el resultado que yo quiero que provoque esta instrucción. Puede ser cualquier otro resultado, por supuesto. Esto es una sentencia condicional que termina con en if. Y aquí tenemos esta otra. Bueno, aquí en este caso estamos utilizando el comodín like para escribir en la caja de texto 2 un nombre o una frase donde el primer nombre puede comenzar con mayúscula o con minúscula. O sea, no se escribe la primera letra, lo que se pone es el comodín. Y eso significa que ese comodín sustituye a cualquier letra que deba ir ahí. Puede ser, digamos, en este caso una C mayúscula o una C minúscula. Da igual. Si yo pongo C minúscula, el comodín lo acepta. Si pongo C mayúscula, también el comodín la acepta. Y como resultado aparecerá en el textbox 1 este mensaje. También pasa lo mismo con los números. Aquí yo pongo que si en el textbox 2, like y el signo de número, entonces en el textbox 1 aparecerá el mensaje comodín like numérico. Nótese que aquí yo pongo un solo signo de número. Esto es para sustituir números de una sola cifra. Pero si yo quiero también incorporar números de 2 cifras, tengo que poner 2 signos de número. Y si son signos para incorporar números de 3 cifras, tengo que poner 3 signos de número. Y así sucesivamente. Si quisiera incorporar números de 6 cifras, bueno, tendría que poner 6 signos de número. En dependencia de mi necesidad, así estructuraré esta línea de instrucciones. Y bueno, aquí tenemos, obviamente, otra instrucción. Me dice que si lo que está escrito en el textbox 2 es diferente, o sea, no es igual a lo que está escrito en el textbox 1, entonces el color de fondo de la etiqueta o del label 1 va a cambiar a negro. Se va a poner negro. Y por esa razón es que en varias ocasiones durante la demostración práctica vimos cómo esa etiqueta se mostró en color negro. Y el resultado de eso, de que en el textbox 2 había un contenido diferente al que había en el textbox 1. Y eso se controla por aquí. Acuérdense que estos son elementos de comparación. Yo puedo poner igual a, desigual, mayor que, menor que, etcétera, como ya veremos seguidamente. Y bueno, cierro con en if para marcar el punto final de esta sentencia condicional que estoy utilizando. De esa manera están escritos los códigos para este ejercicio que hemos mostrado. Como se aprecia, no son complicados, son códigos sencillos, fáciles de estructurar y que permiten una gran diversidad de posibilidades. Vamos a ver acá, además, los operadores lógicos y de comparación. Uno dice que el evento change, de cambio, otorga a los textbooks ilimitadas posibilidades, pues cualquier mensaje que se escriba desencadenará una gran diversidad de acciones. Un evento change puede, además, hacer aparecer nuevos mensajes en otros textbooks, generando secuencias de acciones para resolver cualquier problema de interactividad, como acabamos de ver. Es como darle instrucciones escritas a su computadora para que ejecute lo que usted desea. Esto se incrementa empleando sentencias condicionales como la ya vista, if then else if, con operador lógico AND, así como también con operadores de comparación. Los operadores de comparación permiten comparar un valor o expresión con otro de tipo semejante, estableciendo si son iguales o diferentes entre sí, o si uno es mayor o menor que otro. Son 6 los operadores de este tipo a emplear en Visual Basic para aplicaciones. Bueno, aquí están los 6 operadores de comparación. Con ellos vamos a trabajar en varias ocasiones. Lo verán en función en determinados juegos u otros proyectos que les presentemos, digamos, en el taller lúdico, en los ejercicios que vayamos realizando. Bueno, aquí tenemos el operador de comparación igual a, que arroja un resultado de verdadero. Y aquí el operador de comparación desigual, cuyo resultado será falso. Es decir, cuando yo quiero obtener un resultado verdadero, utilizo el igual a; quiero obtener un resultado falso, utilizo el desigual.
Esto nos permite hacer comparaciones entre números o textos. Aquí tenemos este operador de comparación que es mayor que. Por ejemplo, 6 mayor que 2. Y este menor que. Ejemplo, 2 menor que 6. Este nos da las dos opciones, mayor o igual que. Es mayor o igual que. Y este dos opciones también, menor o igual que. Y estos son comparaciones solo entre valores numéricos, no ya entre textos. Todos los operadores de comparación devuelven como resultado verdadero, o sea, true, o falso, false. Y con estos operadores no se pueden usar los comodines like, esto que explicamos hace un momento. Pues estos comodines like solamente van a actuar con operadores lógicos. O sea, los operadores lógicos ya conocimos, es el AND en este caso. Aquí hemos mostrado estos recursos de los comodines y los operadores lógicos y de comparación que enriquecen la diversidad de posibilidades que se pueden realizar, o sea, las opciones que se pueden realizar con las cajas de texto. De manera que, por supuesto, eso hace que efectivamente en cualquier tipo de proyecto que estemos elaborando, contar con una caja de texto o contar con las cajas de texto en función de nuestras intenciones nos va a dar multitud de recursos. Utilizándolas de forma inteligente, de forma hábil, técnicamente fundamentada, pues obviamente podremos resolver muchas de las necesidades que tengamos a la hora de diseñar y de desarrollar nuestros proyectos mediante la programación Visual Basic para aplicaciones en soporte PowerPoint.